Curiosidades sobre Pablo Picasso. Nació en 1881 en Málaga, España, y murió en 1973 en Mougins, Francia, a los 91 años. Su madre se llamaba María Picasso y López, y su padre José Ruiz y Blasco. Su nombre artístico lleva el apellido de su madre. Su nombre completo era realmente muy largo. Se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Tuvo un parto difícil, nació de forma precipitada, no respiraba ni lloraba, y la partera pensó que había nacido muerto, así que lo dejó en una mesa y se dedicó a atender a la madre. Picasso revivió gracias al humo del cigarro que en esos momentos estaba fumando su tío, el doctor Salvador Ruiz. Tuvo dos hermanas, Dolores y Concepción. Concepción murió de difteria cuando tenía 4 años. Por problemas económicos de la familia, no pudieron enterrarla en un nicho y sus restos reposan en una fosa común en el cementerio de San Amaro en La Coruña. Hecho que marcó a Picasso y lo refleja en su obra El final del camino de 1900, donde representa 2 entierros, el de un rico y un pobre. Se dice que de niño la primera palabra que dijo fue pis, intentando decir lápiz. Su padre era profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y bajo su influencia Pablo comenzó a pintar en su infancia, dejando como prueba el picador amarillo de 1890, la primera pintura al óleo que se le conoce. Tenía 9 años y la pintó después de presenciar una corrida de toros. Era un estudiante de arte tan brillante, que según se cuenta, su padre, al reconocer el extraordinario talento de su hijo, le entregó sus pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en su vida. Sin embargo, no le gustaba estudiar en la escuela. Mientras el profesor explicaba las lecciones, él dibujaba, con lo que casi siempre estaba el tiempo de clase en un aula de castigo. Picasso dijo, cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que se crece. En 1895 llegó su primer lienzo académico, La Primera Comunión, con tan solo 13 años de edad. Es un retrato que se conserva en el Museo Picasso de Barcelona, y en el que aparecen su padre, su madre y su hermana Lola de rodillas ante un altar. 2 años después presentaría Ciencia y Caridad, en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid. En 1898, cuando aún era un estudiante, Picasso aceptó la invitación de su amigo Manuel Pallarés para pasar una temporada en Horta del Ebro, un pueblo de la provincia de Tarragona. Se instalaron durante semanas en una pequeña cueva, lejos de la civilización, donde vivieron de forma casi salvaje. Se conoce como Período Azul de Picasso al que transcurre entre 1901 hasta 1904, ya que en sus cuadros predomina el color azul y tiene su origen en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas a principios de 1901. Casagemas, después de haber tratado de asesinar a su amante Germaine, una bailarina del Moulin Rouge, se suicidó en París. Picasso, motivado y sensibilizado por la muerte de su amigo, pintó un cuadro que nombró El entierro de Casagemas. Un comerciante de arte residente en París, Pere Menach, fue el responsable de contratar por primera vez a Picasso, al que pagaba 150 francos mensuales. Picasso dijo, todo lo que puedas imaginar es real. En 1907, dio las últimas pinceladas a su famoso cuadro Las Damas de Aviñón. A sus 25 años el pintor había creado el cubismo. El cuadro fue objeto de rechazo entre sus amigos. En 1912, durante su estadía en la ciudad de París, Picasso formó parte de un círculo de amigos con el poeta André Breton y el escritor Guillaume Apollinaire entre otros. Apollinaire fue arrestado bajo sospecha de haber perpetrado el famoso robo de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, en París, en agosto de 1911, y ser parte de una banda de ladrones internacional. Apollinaire culpó a su amigo Picasso, quien también fue sometido a un interrogatorio, pero ambos fueron liberados más tarde, sin pruebas. Eran inocentes, pero la policía tenía motivos para buscarlos. En 1907, Apollinaire le compró al belga Honoré Joseph Géry unas estatuillas ibéricas que robó del Museo del Louvre. El evento permanecería para siempre en la mente del artista, quien insertó a las estatuillas en sus obras en varias ocasiones. También fue escultor. A principios de 1912 Picasso realizó su primera escultura guitarra, actualmente en el MoMA de Nueva York, hecha de cartón, cordel y alambre. Pero creó muchas más esculturas, utilizando una amplia gama de materiales, desde arcilla y cera hasta madera, cerámica y bronce, incluyendo piezas experimentales con objetos encontrados como la famosa cabeza de toro hecha con un asiento y manubrio de bicicleta. También efectuó muchas obras en cerámica. Una de sus creaciones más curiosas es el búho, una jarra de cerámica. Picasso huyó del franquismo como muchos otros artistas españoles y se instaló en Francia, aunque no le fue otorgada nunca la nacionalidad francesa. Picasso dijo, la pintura es más fuerte que yo. Siempre me lleva a donde quiere. Picasso también fue decorador y vestuarista.
En 1920 se estrena el ballet Pulcinella de Stravinsky, con decorados y vestuario de Picasso. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Picasso toma partido por la República. En muestra de su agradecimiento, los republicanos le nombran director del Museo del Prado. Sin embargo, nunca tomó posesión del puesto. En teoría, Picasso sigue siendo director del Museo del Prado, ya que nunca fue cesado de su cargo. El Guernica es uno de sus cuadros más famosos. Fue pintado entre mayo y junio de 1937 y fue encargado por el gobierno de la Segunda República Española y se expuso por primera vez durante la Exposición Internacional de París de 1937. A pesar de su gran tamaño, casi 3,5 metros por 7,7 metros, tardó poco más de un mes en pintarlo. La obra, realizada por completo con distintas tonalidades de gris, alude al bombardeo de la villa de Guernica en abril de 1937, durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, Picasso nunca estuvo en la ciudad de Guernica. Picasso se inspiró en un artículo periodístico del periódico The Times. La nota informaba sobre la masacre en la ciudad de Guernica, España, por aviones alemanes durante la Guerra Civil Española. Se estima que 1.660 personas murieron y 890 resultaron heridas en el ataque contra civiles. Se han encontrado 45 bocetos de la obra. Incluso hay bocetos a color. El mural Guernica fue adquirido a Picasso por el Estado español en 1937. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista decidió que la pintura quedara en 1940 bajo la custodia del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, hasta que finalizara la guerra. En 1958 Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo indefinido, hasta que se restablecieran las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a España en 1981, 8 años luego del fallecimiento de Picasso, donde actualmente permanente en el museo. Picasso dijo: "La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando". Mientras los alemanes ocuparon París durante la Segunda Guerra Mundial, los cuadros de Picasso fueron prohibidos ya que los nazis decían que no seguían las reglas del arte. Picasso se mantuvo en París y se involucró activamente en la resistencia. Una vez los nazis irrumpieron en su estudio en París, y al ver bocetos del Guernica donde se veía la destrucción de la ciudad por los bombardeos alemanes durante la Guerra Civil Española, uno de los nazis le dijo a Picasso: "Es lo mejor que ha hecho usted hasta ahora". A lo que el español respondió: "No lo he hecho yo, lo han hecho ustedes". Picasso también incursionó en la escritura. En 1941 escribió una obra de teatro de estilo surrealista, El deseo atrapado por la cola. La obra se estrenó recién en 1967. También escribió otras 2 obras literarias, Las 4 niñas en 1947 y El entierro del conde Orgaz en 1970. Tras su divorcio en 1935, Picasso comenzó a escribir poesía, creando más de 300 poemas entre ese año y 1959. También escribió guiones cinematográficos. Picasso dijo: "Yo pinto las cosas como las imagino, no como las veo". Picasso se casó en 2 ocasiones y convivió con varias mujeres. Tuvo muchas parejas en su vida amorosa, generalmente de menor edad que él. Su primer romance fue con Fernand Olivier en 1904, y duró 8 años. Luego en 1912 se unió a Eva Gowell, y estuvieron juntos por 3 años. En 1918 se unió a la bailarina rusa Olga Jojlova, y estuvieron juntos hasta su fallecimiento en 1955. Ella fue musa inspiradora para muchos cuadros. En paralelo, mientras estuvo con Olga, tuvo muchos romances. Con Marie-Thérèse Walter, con Dora Maar, y también con François Gillot, ella de 21 años y él de 61. Por último, se casó con Jacqueline Roque, que estuvieron juntos desde 1961 hasta 1973, cuando Pablo falleció. Tuvo 4 hijos: Paulo Picasso, Maya Guimayer Picasso, Claude Picasso y Paloma Picasso. Picasso dijo: "Cuando yo era pequeño mi madre me decía, si te haces soldado llegarás a general, si te haces cura, serás papa. Me hice pintor, y me convertí en Picasso". En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte. Picasso tenía pasión por la tauromaquia, que fue una temática recurrente en su obra, y llegó a diseñar carteles taurinos y cerámicas con motivos de toros. Pablo Picasso siempre solía tener mascotas. La más conocida fue su perro Salchicha Lamp, al que quiso mucho. Apareció en más de 40 pinturas, algunas incluso propias. Pero también tenía gatos, loros, monos e incluso cabras, que a menudo servían de modelos para sus obras. Aunque los animales más representativos de Picasso son sin duda los toros y las palomas. Picasso tenía como mascota un gato siamés llamado Minou. Un día, saltó en el aire mientras Picasso pintaba. En lugar de sorprenderse, Picasso incorporó el movimiento del gato en su obra de arte.
Diseñó una escultura icónica de 15 metros de altura en 1967 que se encuentra en Chicago, conocida como el Picasso. ¿Qué dijo Picasso antes de morir? Beban por mi salud. Yo ya no puedo beber más. Estas últimas palabras inspiraron una canción de Paul McCartney que compuso la canción llamada Picasso's Last Words, Drink to Me, en la que la última frase del artista es la base de su estribillo. Murió el 8 de abril de 1973 en Mougins, Francia, a los 91 años. La causa de la muerte fue edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Sus restos descansan en el castillo de Vaubenargues, en el sur de Francia. Cuando Picasso murió, era el artista más rico de la historia. Le gustaba comprar palacios donde colocaba toda su extensa obra. Cuando ya no cabían más cuadros, compraba otro y continuaba colgando sus cuadros en las paredes. Luego de la muerte de Picasso, su última esposa, Jacqueline Roque, quedó tan devastada que se suicidó de un disparo 13 años más tarde. Se estima que Picasso creó alrededor de 13.500 pinturas, 2.500 grabados, 100 cerámicas y 700 esculturas, además de dibujos y bocetos. También tiene el récord de obras robadas. En 2012, el Art Loss Register registró 1.147 obras de Picasso como robadas. Picasso también era un apasionado del flamenco y disfrutaba tocando la guitarra y bailando este estilo de música. En la película Titanic de James Cameron aparece un cuadro de Picasso. Se trata de Las señoritas de Aviñón. En el camarote de Rose, interpretada por Kate Winslet, aparece el cuadro, aunque esto nunca podría haber sido posible ya que se hubiese hundido con el Titanic y sin embargo el cuadro aún se conserva y es uno de los más valiosos de Picasso. El segundo cuadro más caro vendido en una subasta es suyo, se trata del óleo sobre lienzo Las señoritas de Aviñón vendido en 2015 por 162 millones de euros. A esa fecha Picasso tenía 4 de los 10 cuadros más caros de la historia. Aquí vemos al cuadro El sueño, de 1932. Se dice que Steve Wynn, propietario de casinos y hoteles en Las Vegas, accidentalmente le dio un codazo a esta pieza dejando un agujero en el lienzo cuando intentaba vender el cuadro a otro coleccionista por 139 millones de dólares. Tuvo que cancelar la venta. Una vez reparado, el cuadro se devaluó hasta los 85 millones de dólares. En el 2013 se vendió nuevamente, por más de 155 millones de dólares. Arthur Miller escribió que en 1907, Picasso poseía un revólver cargado con balas de salva, con el que disparaba a aquellos admiradores que le interrogaran sobre el significado de sus pinturas o insultaran al también pintor Paul Cézanne. Picasso empleó excremento de su hija Maya cuando era una bebé, para pintar una de las manzanas de bodegón de 1938. Picasso también realizó una serie de pinturas llamadas Las Meninas, en referencia al famoso cuadro de Diego Velázquez. Usaba una camisa icónica de rayas bretonas, como usaban los marineros franceses en Bretaña. Se cuenta que Picasso se encontraba sin dinero en efectivo para pagar la cuenta de un restaurante. Cuando se presentó el camarero, Picasso rápidamente dibujó un garabato en una servilleta, se lo entregó al camarero y dijo: "En unos años, ese dibujo valdrá más de lo que crees". La predicción de Picasso se hizo realidad cuando el camarero, décadas después, vendió el boceto de la servilleta por una suma importante. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, dale like. Y suscríbete para recibir más novedades sobre nuestros nuevos videos. ¡Hasta luego!